cualquier necesidad, Dios la responderá. Bendita es la oración, ya puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Cuando en esta tierra, dice que de muy de noche él oraba y de muy de madrugada él oraba. Él platicaba con el Padre que estaba en el cielo, que está en el cielo. Ahora nosotros, nuestro Señor Jesucristo está en el cielo. También debemos de platicar con Él, platicarle nuestras necesidades, nuestras peticiones, y Él las va a responder. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, tus penas mitigar. Bendita es la oración, ya puedo hablar con Dios orando. Bendita es la oración, ya puedo hablar con Dios orando. Gloria a Dios, aleluya. En verdad, hermanos, qué privilegio nos ha dado el Señor en estos días. Con tan solo humillarnos al Señor con todo nuestro corazón, tenemos abiertas las puertas del cielo para platicar con Dios. Ya no estamos solos. Si alguien allá afuera se siente solo, solamente abra su corazón, platique con Dios. No tienes que repetir muchas frases, solamente dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, ya no aguanto más, ya no soporto más, necesito descanso, dame el alivio. Pero es que tú se lo platiques al Señor. Vamos a cantar unos coros más con la ayuda de Dios, y después de esto hemos de escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro hermano, siervo del Señor. Vamos a ver qué quiere hablarnos hoy el Señor. Dice este coro: la dulce presencia de Dios está en este lugar. ¿Lo creen, hermanos? Amén, gloria a Dios. Si ustedes lo creen, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, porque la dulce presencia de Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Use sus manos, vamos a alabar a Dios. Vamos a darle la libertad al Espíritu de Dios. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Espíritu Santo sobre esta iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale por el corazón. Solamente alábale, solamente
La sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos, no pueden mirar, tienen boca, no pueden hablar, tienen manos, no pueden palpar, tienen pies, no pueden andar, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder. Tienen ojos, no pueden mirar, tienen boca, no pueden hablar, tienen manos, no pueden palpar, tienen pies, no pueden andar, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder, no tienen poder. Mi Jesús tiene poder, mi Jesús tiene poder, mi Jesús tiene poder, mi Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó, se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo por su poder. Machácalo, machácalo, machácalo por su poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, porque mi Jesús tiene poder. Gloria a Dios, aleluya. Solo Cristo tiene poder, hermanos. Él tiene vida, ha resucitado. Él se levantó de entre los muertos. Ya no permanece colgado en la cruz, ni tampoco está sepultado en la tumba donde lo sepultaron hace más de 2000 años. Él resucitó, está en el cielo, dice la palabra, a la diestra del Padre, sentado en su trono. Bendito sea el nombre del Señor. Ese Cristo es el que predicamos, el que se levantó de la tumba. Hoy ha resucitado, hoy está vivo y te está esperando, hermano amigo que nos escuchas. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas que están aquí presentes. Gracias por estar con nosotros en esta noche. También agradecemos a los hermanos y hermanas que nos miren y escuchen por las redes sociales, ya sea ahora o más adelante. Les deseamos de parte de Dios muchas, pero muchas bendiciones. A los amigos, las amigas que nos escuchan allá afuera por el audio y por el sonido, también les deseamos abundantes bendiciones. Y pues ya después de haber cantado, de haber alabado y exaltado el nombre del Señor con alabanzas, con cantos, ahora, hermanos, vamos a dedicar un tiempo, un momento para meditar en la bendita y gloriosa palabra del Señor, el pan de vida, la palabra de Dios. Les invito respetuosamente, hermanos y hermanas que aquí se encuentran presentes, se sirvan a poner de pie y vamos a abrir la Biblia con la ayuda del Señor ahí
en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer los versículos 24 hasta el 28. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Vamos a dar lectura y enseguida, hermanos, vamos a hacer una breve oración pidiéndole a Dios que Él nos ayude a entender y a comprender su palabra. Él tiene un consejo sin duda bueno para cada uno de nosotros, un consejo sin duda acertado para nuestra vida. Si tienen a su consideración, leemos Hebreos 9, 24 al 28, leemos que dice de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, de manera que fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por él sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud, para salvación. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos, oh Padre, en el nombre de Jesucristo, la vida y con ella las tantas bendiciones, Señor, que nos concedes. Gracias porque nos concedes una vez más estar en este lugar. Nos das esa dicha, ese privilegio de estar una vez más aquí, no para otra cosa, sino para seguir compartiendo el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación, seguir transmitiendo las invitaciones de parte tuya hacia esta colonia, hacia los que nos miran por las redes sociales y escuchan, a los que nos escuchan allá afuera, porque este sonido sin duda está llegando a la distancia. Almas, personas, sin duda estarán escuchando, Señor, y escucharán este mensaje, Señor. Te ruego que te encargues de que este mensaje sea acertado y que de verdad este mensaje surta efecto y resultado en los corazones, en las vidas, en las almas. Dios mío, habla en esta noche, háblanos tú, Señor, que no sea el hombre, que no sea yo, Señor. Por favor, te lo imploro, te lo pido y te lo ruego. Seas tú, oh Dios, hablando a través de mi vida. Aquí está mi vida, tómala como un instrumento mirado en tus manos, para que tú hables, Señor, a todos los que estamos en este lugar. Padre celestial y Señor Dios todopoderoso, mi vida en tus manos, y este pueblo y este grupo de hermanos y hermanas que están aquí presentes, Señor eterno, bendícelos de grande manera. Y a los que nos escuchan allá afuera de igual manera, bendícelos y edifícanos a todos con tu santa palabra. Así ahora te damos gracias. Te pido todo en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén. Hermanos que están aquí, tomen su asiento un momento y vamos a entrar un momento en la meditación de la gloriosa y bendita palabra de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, concerniente a los tiempos de antes de que Jesucristo viniera a este mundo, se llevaban a cabo muchos sacrificios. Se tenía que hacer muchos sacrificios. Cada año
se presentaban sacrificios y ofrendas por el pecado para la expiación de los pecados. Era necesario. No era suficiente un sacrificio solo. No era un único sacrificio. Tenía que hacerse muchos sacrificios. Tenían que llevarse a cabo muchos sacrificios. La palabra de Dios, en esta misma carta del apóstol Pablo a los Hebreos, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados, solo los cubría, pero no podían quitar los pecados. La sangre de los toros, de los machos cabríos, de las ovejas, de las tórtolas, no eran suficientes para quitar los pecados. Hasta que vino alguien que vino a complementar, o más bien a llevar a cabo esa obra completa. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, fue por los 30 años cuando Él fue a Juan el Bautista para ser bautizado. La Biblia dice, la Biblia nos revela que cuando Juan Bautista vio que Jesús venía hacia él para ser bautizado, Juan el Bautista dio una grandísima declaración y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Bautista estaba revelando el final de los sacrificios de los toros, de los sacrificios de las ovejas, de los sacrificios de los machos cabríos, de los sacrificios de las tórtolas. Porque se dice en la misma palabra de Dios, del apóstol Pablo revelándolo, se dice que todos esos sacrificios eran sombra y figura de lo verdadero que vendría. Esos sacrificios estaban anunciando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento del Mesías prometido, de quien llevaría a cabo ese real sacrificio, que sería el único sacrificio, y el sacrificio suficiente para la expiación de los pecados de todos los seres humanos. Precisamente así es como he titulado este mensaje: el sacrificio de Cristo fue único, oígalo bien, fue único y suficiente para la expiación de nuestros pecados. Ahora ya no se necesitan hacer más sacrificios. Ahora ya no hace falta llevar a cabo más sacrificios. Ahora solo hace falta hacer una cosa: aceptar el sacrificio de Cristo en favor nuestro. Aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. En esta parte escritura que hemos dado lectura, precisamente encontramos al apóstol Pablo hablando a los hebreos acerca de esto. Algo que debe de estar bien claro en nosotros, los seres humanos, pero principalmente los cristianos, porque todavía, aún en estos tiempos, hay quienes piensan que tienen que llevar a cabo ciertos sacrificios. Hay quienes piensan que tienen que hacer cosas para salvarse. Pero no, ya no se requiere de más sacrificios. Ya no se requiere de derramar más sangre para cubrir los pecados. Porque nuestros pecados, con tan solo confesarlos a Dios, con tan solo reconocerlos delante de Dios y pedir perdón por ellos, estos son limpiados, estos son quitados, estos son borrados. Y como dijo el profeta Miqueas, el Señor los toma en sus manos y los arroja a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de nuestros pecados. Solo eso es lo que ahora tenemos que hacer nosotros: arrepentirnos de nuestros pecados, pedir a Dios perdón por nuestros pecados. La palabra del Señor dice, donde dimos lectura: porque nuestro Cristo en el
santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros delante de la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el templo se dividía en tres partes: el patio, que es el atrio del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Todos a lo más que podían llegar era al lugar santo y nada más ahí. Pero al lugar santísimo, que estaba cubierto con un velo, ahí no cualquiera podía entrar. Ahí solo entraba el sacerdote, y solo entraba cada año. Y en todo un año se tenía que preparar, se tenía que consagrar, se tenía que limpiar. Es más, antes de ofrecer sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo, tenía que ofrecer sacrificios por él mismo para la expiación de sus pecados. Pero ahora nosotros, que nos ha tocado vivir el tiempo de la gracia, somos más privilegiados, somos más dichosos, porque ahora no es un hombre común y corriente el cual intercede por nosotros. Ahora no es un hombre común y corriente el que presenta sacrificio al Padre por nuestros pecados. Ahora es el mismo Señor Jesucristo. Y no ofreció, como dice la Biblia, no ofreció sangre ajena, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecieron sangre ajena, no era sangre de ellos. Y aunque hubiera sido sangre de ellos, no nos hubiera funcionado, porque eran seres humanos y también tenían cierta culpa en ellos. Y para el sacrificio se requería de alguien sin mancha, de alguien sin pecado. Y quien llenó el requisito para presentarse delante del Padre en sacrificio vivo a favor nuestro fue nuestro Señor Jesucristo. Porque fue el profeta Isaías y también el apóstol Pedro por ahí el que revela que en Jesucristo no se encontró pecado, no se halló pecado, ni tampoco se halló engaño en su boca. Aunque Jesucristo anduvo entre los seres humanos, Él nunca se contaminó. Aunque anduvo entre los seres humanos, Él nunca pecó. Por eso fue Él el que calificó para ofrecerse sacrificio por nosotros. Dice aquí la palabra del Señor: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, miren, no para ofrecerse muchas veces, no, solo una sola vez. Por eso el tema de este mensaje: el sacrificio de Cristo fue único, óigalo bien, único. No hace falta más sacrificios. Ese sacrificio fue completo. Si vamos a la palabra de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, dijo 7 frases en la cruz del Calvario. Y cuando estaba casi a punto de expiar, cuando estaba a punto casi de entregar el Espíritu a su Padre, dijo una palabra por ahí: consumado es. ¿Qué quiere decir? Todo está hecho, todo está completo. Al sacrificio de Cristo no le falta nada, no le faltó nada. ¿Por qué ahora piensa usted que necesita hacer algo para salvarse? El sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente para que nosotros podamos tener entrada al reino de los cielos. Porque nuestro dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena,
De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para el deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Todo pecado lo clavó en la cruz del Calvario. Todos los pecados pasados y presentes fueron clavados en la cruz del Calvario. Y aún por los pecados que se han de cometer más adelante, el sacrificio de Cristo, si alguien acepta a Jesús como su Salvador, le vale ese sacrificio para el perdón de sus pecados. Solamente tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro mediador. Dice la palabra del Señor, porque si no hubiera sido suficiente el sacrificio de Cristo, si no hubiera sido único, Jesús tendría que haber muerto muchas veces por nosotros. Pero con una sola vez que Él murió, con una vez que Él se entregó, con una sola vez que Él derramó su sangre por nosotros, con una sola vez que Él se puso en nuestro lugar, en Él recayó todo el peso de nuestros pecados. Porque dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 53, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Todos nuestros pecados recayeron sobre las espaldas de Jesús. Todos nuestros pecados cayeron sobre los hombros de Jesús. Todos nuestros pecados los llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted dirá entonces, ya todos podemos ir al cielo. Claro que todos podemos ir al cielo, pero una cosa nos toca: reconocer nuestros pecados delante de Dios y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y lo dice con la sangre que el mismo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, que fue sangre pura, limpia y santa. Porque eso se requería. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Mire, Jesucristo vino a sacrificarse hace más o menos como 2000 años. Y para eso mismo ya no volverá a venir. Hemos hablado muchas veces que Cristo viene y que viene por la iglesia, y le decimos a la gente que se prepare, que se consagre, que acepte a Jesús como Salvador. ¿Para qué? Para que si Cristo viene por la iglesia, se vaya con Él, nos vayamos con Él. Cristo es verdad que volverá. Cristo vendrá y Cristo viene. Lo afirmamos y lo ratificamos porque la Biblia no lo expresa. La Biblia no lo dice. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Por ahí dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado con vida hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso dice aquí: así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para agotar los pecados de muchos. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Ahí fue clavado por nosotros. Ahí fue clavado en nuestro lugar. La palabra de Dios dice claramente que la paga del pecado es muerte. Pues esa muerte que nosotros merecíamos, Jesucristo la llevó. Aunque debemos estar conscientes que Jesucristo, aunque murió, no quedó en la tumba. Jesucristo al tercer día resucitó.
con gran poder y gran gloria. Pero ese sacrificio ya fue válido para todos nosotros. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar, para acabar con nuestros pecados. Entonces, todos podemos ir al cielo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos que dice la palabra de Dios en Eclesiastés por ahí: Dios creó al hombre recto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. El hombre se echó muchas cuentas. Y Dios, viendo que el hombre, en vez de pagar sus cuentas para con Dios, se echaba más y más y más, entonces fue Dios mismo que propició un medio de salvación, un medio de reconciliación. Y el único medio que el Padre encontró para reconciliarnos con Él fue entregándonos a su único Hijo Jesucristo, el cual, ahora dice la Biblia, intercede por nosotros allá en el cielo. Por eso, el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para la expiación de todos nuestros pecados. Pero hay que aceptar a Jesucristo. No nos toca comprar la salvación a nosotros, porque Jesús ya la compró. Jesús ya pagó el precio de nuestra salvación. Jesús ya nos abrió un camino nuevo y vivo, y nos ha abierto una puerta amplia para entrar al reino de los cielos. Ahora podemos entrar al reino de los cielos, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es de otra manera. Hay muchos que quieren entrar al cielo. ¿Quién no quiere entrar al cielo? Todos quieren ir al cielo. Y parece que muchos en el mundo procuran ir al cielo, desean ir al cielo y están tratando de ir al cielo. Tienen buen deseo, tenemos buen deseo, pero muchos quieren ir al cielo a su forma, a su manera, a como creen. Pero la Biblia nos enseña que hay solamente una forma de ir al cielo, y esa es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de ir al cielo. Y nos debe quedar bien claro. La Biblia dice que la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es creyendo en Él por la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, por ahí dice: porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos por la fe. Miren, la salvación es un regalo, pero lo que nos toca a nosotros es creer en la palabra de Dios, creer en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice por ahí, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, capítulo 10, versículos 9 y 10, por ahí dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, y si creemos con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Nos toca a nosotros creer en el sacrificio de Cristo. Yo no vi a Jesús clavado, pero yo creo que fue clavado. Yo no vi que lo latigaron, pero yo creo que fue latigado, porque la Biblia me dice que Jesús fue latigado por culpa mía. La Biblia me dice que Jesús le fue puesta una corona de espinas en su cabeza por culpa mía. Y yo lo creo. Yo creo que Jesús fue torturado por mi culpa. Y creo que Jesucristo se entregó a morir en la cruz del Calvario por mi culpa. Esa cruz era para mí. Esa cruz era para usted. Los clavos eran para usted. Esa sangre que Él derramó, la debería haber derramado usted. Esa muerte era para usted, era para mí. Estamos a punto de celebrar Semana Santa, según nosotros. Pero no solo es de celebrar Semana Santa. Parece que casi el mundo entero celebra Semana Santa. Pero ¿de qué sirve celebrar Semana Santa si no se arrepiente de sus pecados? Dice lamentablemente, ahora que viene Semana Santa, a veces el hombre toma vacaciones, pero no para buscar a Dios, no para arrepentirse, no para acercarse a Dios. Toma vacaciones para pecar más. Y dice, estamos celebrando Semana Santa. Qué bueno que
celebra Semana Santa, pero qué triste que no se arrepienta. Qué triste que no haga las paces. Qué bueno que recuerde que Jesucristo murió hace más o menos como 2000 años en la cruz del Calvario y que diga, murió por mí. Pero qué triste que no esté valiendo para usted ese sacrificio, porque usted a Jesús no lo quiere en su corazón. O dice, sí lo quiero, pero quiero que me deje hacer lo que yo quiera. Quiero vivir como yo quiera. Yo quiero ser salvo y yo recibo a Jesús, pero que me deje hacer lo que yo quiera. No. Para recibir a Jesús tenemos que negarnos a nosotros mismos. Jesucristo mismo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Pero algunos quieren recibir a Cristo sin dejar los deleites. Algunos quieren recibir a Cristo sin dejar los placeres. Algunos quieren recibir a Cristo sin dejar aquellas costumbres que no van nada acomodadas a la palabra de Dios. Algunos quieren recibir a Cristo siguiendo sus tradiciones que les han inculcado sus padres, aunque no se acomodan a la palabra de Dios. No, para recibir a Cristo tenemos que negarnos a muchas cosas que nos cuesta negarnos, pero que vale la pena, porque caminar con Jesucristo tiene una gran recompensa. Caminar con Jesucristo tiene un gran final. Jesucristo dijo en cierta ocasión: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sigue y me sirve, dice, estará conmigo donde yo esté. Y esto es lo que más al ser humano nos debe llevar a buscar a Dios, a negarnos a esas cosas que tanto le gustan a esa carne. La palabra de Dios dice claramente, el apóstol Pablo dijo que si nosotros le damos gusto a nuestra carne, estamos sembrando para nuestra carne, pero aclara, si siembran para su carne, cosecharán corrupción y muerte y condenación. Pero también dice, si alguno siembra para el Espíritu, dice, cosechará del Espíritu vida eterna. Por eso debemos de tener bien presente y estar bien conscientes: el sacrificio de Cristo no es suficiente. Pero eso no quiere decir que no vamos a hacer nada. Hay que caminar con Dios. La salvación usted y yo no la vamos a pagar, no la vamos a comprar, porque la salvación usted nunca la podrá comprar. Yo no la podrá comprar. Alguien llega a pensar por ahí que con que haga esto puede ser salvo, con que haga aquello puede ser salvo, con que vaya aquí puede ser salvo, con que vaya allá puede ser salvo. Yo quiero aclararles: ni un templo salva, ni una capilla salva, ni un pastor salva, ni una iglesia salva. El que salva se llama Jesucristo. El que salva es Jesucristo. Que es necesario que nos reunamos en un cierto lugar para alabar a Dios, para adorar a Dios, para bendecir su nombre, para escuchar su palabra. Es necesario, es importante, pero el que salva es Jesucristo. Y es a Jesucristo que debemos aceptar como nuestro único y suficiente Salvador. Porque es a los que reciben a Jesucristo que se les da el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en el nombre de Jesús. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente para la expiación de todos nuestros pecados. Usted no necesita a nadie más que le esté diciendo tus pecados son perdonados. El único que perdona pecados se llama Jesús. El único calificado para perdonar pecados se llama Jesús y nadie más. Porque el único que puede perdonar pecados es aquel que nunca cometió pecado. Y el que nunca cometió pecado, aún viviendo entre los hombres por 33 años y medio, fue nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que califica para perdonar pecados. Porque Él es el Dios encarnado. Él es el Dios viviente. Él es el Dios invisible, que a través de Jesucristo se hizo visible delante de muchos testigos en aquel tiempo. Por eso es importante que aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y que creamos en ese sacrificio. Que no solo lo recordemos, es bueno recordarlo, pero es bueno creerlo. Si yo creo que Cristo murió por mí, dice la palabra del Señor, que si pecaremos voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una
esperanza del fuego y fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si alguien dice que Jesucristo murió por él o por ella, pero sigue haciendo de las suyas, pero sigue pecando, ese hombre, esa mujer, está pecando voluntariamente. Porque es verdad, Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Pero cuando usted, como madre, le da un bañito a su hijo o a su hija, ¿qué le dice? Ya te bañé, ya quedaste limpio, pero no te ensucies. ¿Qué le dicen? No te ensucies. Así nos dice el Señor. Cuando vamos a Él sucios, llenos de maldad, llenos de pecado, llenos de porquería, manchados, cuando vamos a Jesús así, Él nos recibe como vayamos, pero nos limpia, nos lava. Si lo parafraseamos en nuestro lenguaje, nos da un bañito espiritual. Nos sumerge en su sangre preciosa. Nos limpia de todo pecado. Nos deja como nuevos. Nos deja rechinando de limpios, hablando espiritualmente. Pero nos dice, como le dijo la mujer pecadora: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Pecaste, es verdad. Te perdono, dice el Señor. Pecaste, es verdad. Lo bueno es que no lo niegas, porque es algo muy importante. Algunos pecan y dicen que no han pecado. Dice la Biblia que si alguien dice que no ha pecado, sería mentiroso, porque todos hemos pecado. Dijo Salomón en cierta ocasión: no hay hombre que no peque. Y eso es verdad. Porque por mucho que nos cuidamos de no pecar, a veces pecamos, a veces fallamos. Estamos aquí y a veces cometemos cierto error o cierta falta. Pero debemos de vivir sumamente cuidadosamente de no pecar. Y si algún día pecamos, a los que ya somos redimidos por la sangre de Cristo, a los que ya somos lavados con la sangre de Jesucristo, si algún día llegamos a pecar y nos damos cuenta, nos duele el corazón. Y decimos: ¿cómo es posible que le falle al Señor? Ella me había lavado, ella me había limpiado, ella me había bañado, ya me había dejado limpio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Correr rápidamente a los pies de Dios y decir: Señor, perdóname. Debemos hacer lo que hizo el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado otra vez. Traté de hacer lo bueno y no lo hice. Me comprometí yo mismo a no hacer eso, aquello, porque yo sabía que es malo. Pero mira, Señor, acabé cayendo. Corremos a Jesús arrepentidos. Le decimos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El sacrificio de Cristo fue único y suficiente para deshacer de todos nuestros pecados. Pero eso sí, cuando Él nos baña espiritualmente, cuando Él nos limpia, porque vamos arrepentidos a Él, dice el Señor a través del apóstol Juan, por ahí en su primera epístola, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y dice más por ahí: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Este sacrificio de Cristo fue suficiente y es suficiente.
solo resta que usted y yo lo tomemos en nuestro favor y obremos lo que a nosotros nos toca obrar. Que digamos creemos, pero a la vez lo demostremos con nuestras acciones, con nuestros hechos. Es verdad que por nuestra cuenta no podemos dejar de pecar, pero debemos de luchar por ya no pecar. Y nuestra oración debe ser: Señor, ayúdame a no pecar. Diariamente, Señor, ayúdame a no pecar. Todas las mañanas, Señor, en este día, guárdame de pecar. Guárdame de la tentación. Líbrame de hacer lo malo. Y Dios, que es bueno, Él mismo nos ayuda. Y Él mismo nos ayuda a conservar nuestras vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. Mire cómo dice la palabra del Señor, Hebreos 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con agua limpia. Ahora no tiene usted que ir buscando a un sacerdote por ahí, porque ahora los sacerdotes del Antiguo Testamento también fueron figura del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron sombra y figura también. Representaban el advenimiento del sumo sacerdote, que no tenía necesidad de hacer tantos sacrificios. Uno solo iba a ser suficiente. Uno solo nos iba a valer a todos los seres humanos que recibiéramos ese sacrificio, que aceptáramos ese sacrificio. Por eso no debemos estar procurando en ganarnos la salvación. Alguien dice: no, haz esto para que te salves, haz esto para que vayas al cielo, haz esto para que Dios no te vaya a condenar. No tenemos que hacer nada para ir al cielo. Y si bien, bueno, entonces, ¿por qué ustedes hacen lo que hacen? ¿Sabe por qué hacemos lo que hacemos? No para ganarnos la salvación, lo hacemos para conservar la salvación. Lo que nos toca hacer es cuidar la salvación, mantener la salvación con nosotros. La salvación es mismo nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que cuidarnos, porque la salvación, aunque a nosotros no nos cuesta nada, pero es un regalo caro y un regalo súper delicado, que si usted lo descuida, o se hace pedazos o se puede perder. Usted sabe que las cosas caras, siempre hay amantes de lo ajeno que nos lo quieren quitar siempre. Y recuerde que hay cosas delicadas, que son caras pero delicadas, que si usted no las cuida y se le llegan a caer, se quiebran y perdió usted ese regalo. No le costó nada, pero por no cuidarlo lo perdió. La salvación es un regalo de parte de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué parece que cuesta salvarse? Es porque tenemos un enemigo que nos quiere robar la salvación. Y lo que tenemos que hacer es pelear contra el enemigo para que no nos robe la salvación, porque el enemigo de nuestras almas, de una y de mil maneras, está procurando a los que ya han aceptado a Cristo como Salvador y son salvos, está procurando de robarles esa salvación, robarles esa fe. Algunos de momento creen, pero al rato ya no creen. El enemigo le robó la fe, porque la salvación es por gracia, pero es por la fe. Si no se cree que puedo ser salvo por nuestro Señor Jesucristo, realmente no puedo ser salvo. Para ser salvo necesito creer. Vuelvo a repetir,
Romanos 10, 9 y 10. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, amo y Salvador, y creemos con todo nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Por eso es que también lo confesamos. Pero principalmente lo queremos con todo el corazón, que esta es la invitación que se le hace a todos los hermanos, a todas las hermanas, a todos los amigos, a que estén dispuestos a confesar a Jesús como su Señor. Porque estas palabras que el apóstol Pablo le dijo a los romanos, que si confesaban a Jesús como su Señor, serían salvos. ¿Sabe por qué? Ahora parece tan fácil decir estas palabras. Pero en aquel tiempo no era fácil. Porque en aquel tiempo, al único que le llamaban Señor, los ciudadanos, era a su gobernante, a su faraón, a su rey. Y cualquiera que confesaba a alguien como su Señor, fuera del faraón, fuera del rey, hasta peligraba su vida. Porque al único que le deberían llamar Señor era, por ejemplo, en este caso, al César. Y a él era el único que le podía llamar Rey, Señor. Si alguien por ahí lo escuchaban de confesar a alguien como su Señor, como su Rey, hasta la muerte podría exponerse. Y cualquier valiente que confesaba a Jesús como su Señor era un hombre valiente y que estaba dispuesto a perder la vida por Jesús. Por eso también Jesús en esta ocasión dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, este la hallará. En aquel tiempo no era fácil confesar a Jesús como nuestro Señor. Ahora parece tan fácil, de palabra por menos parece tan fácil confesar esto. Pero ahora estas palabras deben de ir a la profundidad de nuestro corazón. Confesar a Jesús como Señor en aquel tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, confesar a Jesús como Señor era renunciar a su propia vida. Era exponerse hasta la muerte. Era exponerse hasta que les quitara la vida. Era exponerse hasta que los mataran. Pero al confesar a Jesús como Señor, estaban declarando a Jesús por encima de todo gobernante. Que eso es la realidad. Jesús está por encima de todo gobernante. Jesús está por encima de todo gobierno mundial en los diferentes países. Jesús está por encima de todo presidente, con todo el respeto de ellos. Jesús está por encima de cualquier persona que está en la eminencia de los gobiernos en el mundo. Jesús es nuestro Señor. Y ahora no sea fácil confesar a Jesús como nuestro Señor. Ahora sea difícil. Ahora peligremos o no. Debemos estar resueltos a confesar a Jesús como nuestro Señor. Me van a criticar, no importa, Jesús es mi Señor. Me van a juzgar, no importa, yo confieso que Jesús es mi Señor. Me van a dejar de hablar, no importa, yo confieso que Jesús es mi Señor. Si alguno parece como cristiano, dijo el apóstol Pedro, no se avergüence, más de gloria a Dios en esta parte. Dijo el apóstol Pedro: si haciendo lo malo sufren y padecen persecución, cuánto más si padecen por causa de Cristo Jesús. Esto es la voluntad de Dios. Que si padecen, dijo el apóstol Pablo, que si juntamente padecen con Él, juntamente con Él serán glorificados. Si tenemos que padecer por Cristo, padezcámoslo bien. A veces padecemos por hacer lo malo, ¿sí o no? Nos juzgan por hacer lo malo, nos critican por hacer lo malo. Y a veces de eso no parece que no sentimos tanta pena. Parece que no sentimos tanta preocupación. Pero si nos critican por hacer lo bueno, ay Dios mío, mejor ya no lo hago. No.
que me critican por hacer lo bueno, que me juzgan por seguir a Jesús, que me juzguen. Preferible que me juzgue la gente y no que me vaya a juzgar Jesús, porque el juicio de Jesús será concerniente a lo eterno. Si aquí me juzgan por seguir a Jesús, si aquí me critican por seguir a Jesús, si aquí me ven mal por seguir a Jesús, si aquí me miran mal por amar a Jesús y por confesarlo como mi Señor. Un día dijo el Señor: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de sus ángeles que están en los cielos. Por eso es mejor confesar a Jesús como nuestro Señor. ¿Y qué quiere decir Señor? Señor quiere decir amo. Señor quiere decir dueño. Ustedes aquí tienen cosas de las cuales son dueños. Y díganme qué hacen con sus cosas. Ustedes hacen lo que quieren porque son sus cosas. Ustedes son sus dueños. Entonces, si Jesús es mi dueño, Jesús conmigo puede hacer lo que quiera. Y yo no tengo que decir ni pío. Yo no tengo que decir nada. Si Jesús me dice, ve aquí, voy aquí. Si Jesús me dice, ve allá, voy allá. Si Jesús me dice, tendrás que padecer conmigo, padeceré. Si Jesús dice, serás glorificado conmigo, seré glorificado con Él. Así dice su palabra. Esto es negarnos a nosotros mismos. Aunque aquí suframos, aunque aquí tengamos que padecer con Cristo y por causa de Cristo y por causa del Evangelio, dijo el apóstol Pablo: si aquí sufrimos, allá reinaremos. Si aquí padecemos persecución, violencia, no por robar, no por matar, no por hacer mal al prójimo, no por hacer mal a los vecinos, no. Si sufrimos y padecemos por causa de seguir a Jesús, estamos sufriendo por la causa de Cristo y por una buena causa, que al final seremos recompensados por el mismo Dios, por el mismo Señor allá en el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para la expiación de nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo como nuestro Señor, reconocerlo como nuestro amo, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, y no avergonzarnos de Él, no apelarnos de Él. Muchos roban y no parece que no tienen vergüenza. Muchos son violadores y parece que no tienen vergüenza. A veces parece que hasta se jactan de hacer lo malo. Parece que se glorian de hacer lo malo, como si fuera gracia, como si fuera lindo, como si fuera bonito. Mire, si esa gente no se apena, no se avergüenza de lo malo, nosotros ¿por qué nos vamos a avergonzar de Jesús? Si Él es nuestro amo, si Él es nuestro Señor, si Él es nuestro Rey, si Él es nuestro Salvador. Él no se avergonzó de llamarnos hermanos, dice la palabra del Señor. Él no se avergonzó de tener que ir a la cruz por usted y por mí. Él no dijo ¿para qué? Ni vale la pena morir por ellos. Él no dijo eso. Él dijo, y aquí mismo dice la palabra del Señor, Hebreos 10, 6 y 7 dice: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, hablando con el Padre Jesús. Dice Jesús más: entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Jesús dijo: el hacer tu voluntad me agrada. Y la voluntad del Padre, ¿cuál fue? Enviarlo a este mundo a morir en la cruz del Calvario.
Jesús dijo, no. Dijo, sí, Padre, porque se ha agradado a ti. Así que sea. Y así fue. Y dice que Jesús parece que bajó hasta lo más bajo, pero ahora fue exaltado hasta lo más alto. Y si le ha dado un nombre, que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Si ahora parece que nosotros somos los menos, los humillados, los que no valemos, los que nadie hay por nosotros, los que parece que separados, todos se juntan, pero nosotros parece que apartados. No porque nosotros nos apartemos, sino porque nos apartan. Bueno, parece que somos los más bajos. Pero si permanecemos en Cristo, así como Cristo bajó hasta lo más bajo, pero fue exaltado, así nosotros, aunque tengamos que bajar hasta lo más bajo, por ser cristianos, hijos de Dios, seguir a Cristo, un día Él nos ensalzará, dice la palabra del Señor. Humillados bajo la poderosa mano de nuestro Dios, y Él nos ensalzará cuando fue el tiempo. Todo tiene su tiempo. Habrá un tiempo que tal vez pareciera como que tenemos que estar hasta abajo, pero si estamos en Cristo y con Cristo, un día estaremos hasta arriba. Solo no perdamos ni la fe ni la esperanza. Hermanos, el sacrificio de Cristo fue único y suficiente para la expiación de todos nuestros pecados. No tenemos que tratar de comprar la salvación. No tenemos que tratar de ganar la salvación. Lo que sí tenemos que hacer es esforzarnos por cuidar esa salvación tan grande que Dios ya nos ha regalado. Y a los que no la tienen, solo decir, quiero la salvación, y el Señor se las entregará hoy mismo. Puestos de pie, hermanos, hermanas, vamos a dar gracias por este momento. Vamos a orar al Señor. Pero quiero cantar solo un coro por ahí que acomoda a este mensaje. Este coro dice, con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y enseguida oraremos al Señor. Enseguida le pediremos a Dios que nos ayude a actuar de una manera correcta, de tal manera que nos valga el sacrificio de Jesucristo para la salvación de nuestras almas, para la expiación de nuestros pecados. Cantamos este canto y enseguida oraremos al Señor. Alabado sea el Señor. Cantamos este canto y enseguida oraremos al Señor. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Con tu sangre nos ha redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos
sabemos que tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Nuevamente, Padre, tu palabra ha sido impartida, Señor. Ha sido puesta, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor del cielo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a tu palabra, a ser fieles, Señor, a tu mensaje, Padre eterno. Señor, ayúdanos a caminar delante de ti, Señor, como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a negarnos, Señor, a lo malo, al pecado, a la tentación, Señor. Padre, porque en este tiempo, ¿cuántos, Señor, saben de ti, conocen de ti, Señor? Un día estuvieron buscándote, Señor, y otros casi a punto estuvieron de entregarse a ti, se alejaron, Señor. Acuérdate de ellos, Señor, acuérdate de todos aquellos, Señor, que no han querido que sean, Señor, legado a ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguirte como manda tu palabra, Señor. Ayúdanos a cumplirla, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Haz libre esta colonia, Señor, sálvala, Padre. Tú tienes amor por ella, Señor. Salva esta colonia, Señor, salva estas familias, sálvales, Señor. Tú sabes su necesidad, es la necesidad más grande, Señor, en tu presencia, la salvación en sus vidas, Señor. Ahí, Señor, en cada corazón, en cada vida, tú toques, Padre, tú des, Señor, ese entendimiento en sus corazones, Señor. Anhelamos ver esta colonia, Señor, aceptando tu salvación, aceptando el sacrificio. Muchos dicen, creemos en Jesús, creemos en que también murió, Señor, pero con sus hechos lo niegan, Señor, con sus hechos te dan la espalda, Padre. Señor, ayúdanos a entender, mi Dios, que no solamente es creer de palabras, sino creer, Señor, con nuestros hechos, eterno Dios. Cierto un día, Señor, trajeron delante de ti una mujer que la encontraron en el lecho del adulterio, Señor. Ya la iban a apedrear el Señor por causa del pecado que estaba cometiendo cuando la encontraron, Señor. Pero en tu grande amor le dijiste a todos aquellos que si estaban libres de pecado, que lanzaron la piedra para matar a aquella mujer, Señor. Hablaste el corazón de cada uno y ni uno tuvo el valor, Señor, de arrojar esa piedra, Padre, porque en tu misericordia tú le diste otra oportunidad a aquella mujer, Señor. Pero algo importante, le dijiste, Señor, vete, porque ya no están los que te acusan, pero ya no peques más. Ayúdanos, Señor, para seguir tu mandamiento, para seguir tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que están en este lugar, Señor. Bendícelos, multiplícale sus fuerzas, su ánimo. Señor, aumentales la fe, Señor. No están solos, tú estás con ellos, Señor, y orarás en sus vidas. Padre, sanidad, Señor, tú orarás, Padre eterno, lo que ellos necesitan, Señor. Y también si en algún hogar de esta colonia, Señor, hubiera necesidad, alguien estuviera enfermo, Padre, visítale, llévale sanidad, Señor, tú tienes poder. Deseamos, Señor, que estas familias un día puedan gozar, Señor, de lo que tu palabra dice, Señor, de la salvación, Señor. No es incomodar, no es ofender, Señor, no es, Padre, chocarlos, sino anunciarles, Padre, que te necesitan y tú estás para ayudar, Señor.
Señor. Pero lo que conviene, Señor, lo que sigue, está en tus manos, Señor. Tú tocarás los corazones, Padre. Gracias por mis hermanos presentes. Gracias por los que hacen posible este momento, Señor, este culto. Gracias por lo que has provisto, Señor, Padre, los medios, Padre, que has puesto para que esto se lleve a cabo, Señor. Gracias. Padre, todo es con el fin de que tu palabra se siga predicando, Señor. Guarda a cada uno, mi Dios. Allá donde nos escucharon, nos vieron de muy lejos, de donde sea, Señor, de la distancia, también visita, Señor. Visítalos, Padre, y salva, Señor, al oprimido, Padre. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Creemos que nos has escuchado. Creemos que vas a obrar, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias por todos mis hermanos aquí en este lugar. Gracias, Señor. Bendíceles, Señor. Vamos a salir de este santo lugar, Señor. Padre, te pedimos, mi Dios, que nos lleves con bien, ves con los que nos vamos y queda con los que se quedan, Señor. Padre, y que estemos siempre gozosos, Padre. Muchas gracias. Todo esto te lo hemos pedido, como lo dice tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dios les bendiga, que tengan una feliz noche y que Dios los colme de bendiciones a todos los que nos escucharon. Dios les bendiga, hermanos, en este lugar. Sigamos adelante, Cristo viene, y mientras no venga, vamos a buscarle con todo nuestro corazón, porque Dios nos ama. Dios les bendiga a todos y buenas noches. Hasta luego.